Entonces, si esta matriz la llamamos C, si esta matriz la llamamos W, porque esta es la matriz de los pesos, esta es la matriz, la llamamos D, que es la matriz de los resultados. Entonces vemos, ¿no? Podemos escribir como un producto de matrices C, la matriz C por la matriz W es igual a D. Pero a nosotros lo que nos interesa no es calcular D, calcular W, que es la matriz de los pesos, ¿no? Porque de esta parte, la parte que no conocemos son los pesos. Entonces, nosotros podemos escribir que W es igual a la matriz inversa de C multiplicada por la matriz de D, ¿no? La matriz inversa de C corresponde a la covarianza entre las muestras entre sí. Entonces, eso básicamente corresponde al clustering de las muestras. Y esta matriz corresponde a la distancia entre las muestras y el bloque interpolar, ¿no? Entonces esta matriz corresponde una posible explicación más o menos intuitiva es que esta matriz corresponde a la distancia. Entonces básicamente los pesos van a depender del clustering que hay entre las muestras y la distancia que hay de las muestras a los bloques, ¿no? Entonces Kriging nos va a permitir determinar pesos que dependen a su vez o simultáneamente tanto de la distancia de las muestras al bloque como de la distancia o de la distribución espacial de las muestras con respecto al bloque. Eso es lo que vuelve relativamente poderoso a Kriging, ¿no? Que los pesos que calculamos no solo dependen de la distancia, dependen de la distancia y dependen de una distancia que no es una distancia geométrica, es una distancia que es en función del variograma, del modelo de variograma, ¿no? Va a subir más rápidamente o menos rápidamente dependiendo del modelo de variograma que tengamos. Entonces, esa distancia no va a ser igual en todos los modelos, ¿no? Dependiendo del modelo, el efecto de la distancia va a ser mayor o menor, que es lo que nosotros intuitivamente sabemos, ¿no? En algunos depósitos, en algunos tipos de roca, la correlación entre las muestras es mayor con la distancia que en otras. La correlación no es igual en todas las muestras, sino simplemente definiríamos una correlación para todo el depósito y punto, ¿no? Nosotros sabemos que la correlación con respecto a la distancia varía de acuerdo a cada dominio, y Kriging nos permite calcular eso. Pero también al mismo tiempo también nos permite definir pesos que van a depender de qué tan bien están distribuidos esas muestras con respecto al bloque, ¿no? Muestras que están muy juntas entre sí con respecto al bloque van a recibir menos pesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un bloque, tenemos una muestra acá, otra muestra acá y otra muestra acá. Si tenemos otra muestra acá también, como estas dos muestras están juntas, el peso de estas muestras un poco que se va a distribuir entre las dos, entonces el peso de esta va a disminuir. En cambio, estas se van a mantener porque están más alejadas de otras muestras. Entonces los pesos que asigna a cada muestra van a estar dependiendo no solo de la distancia de la muestra al bloque, sino de la distancia de esa muestra a las otras muestras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros queremos que dos muestras que están muy juntas prácticamente están duplicando información. Entonces no queremos que les den tanto peso, que un poco que le hagan una especie de declustering, ¿no? A la información, que le dé más peso a las muestras que están más separadas, ¿no? Entonces Kriging hace eso, ¿no? Es una de las cosas que, por ejemplo, que inverso a la distancia no puede hacer eso, ¿no? Esa es una de las ventajas de Kriging. Y todo va a depender a su vez del modelo de variograma. Entonces, esa es otra de las ventajas de Kriging, ¿no? Que permite definir las distancias diferentemente para distintos dominios. ¿Alguna pregunta para esta parte? Anteriormente hemos estado viendo en general, ahora vamos a entrar un poco más a ver el asunto de de dónde salen estos pesos, cómo son calculados, ¿no? Y qué información se usa para calcular esos pesos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que resume eso, ¿no? Los pesos son calculados en función de la distancia de esas muestras
al bloque, pero también de la distancia de las muestras entre sí mismas, ¿no? Esa es básicamente la idea general de Kriging, ¿no? Y todo en función del modelo de variograma que estamos usando, ¿no? Porque el modelo de variograma está aquí, ¿no? Todas estas Cs son Cs calculadas en función del modelo de variograma que estamos usando, ¿no? La misma configuración de muestras va a dar pesos muy distintos dependiendo del modelo de variograma que usemos, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El modelo de variograma afecta a los pesos, ¿no? Si todas estas muestras están fuera del rango, en Ordinary Kriging, todas van a tener el mismo peso. En cambio, si el rango, si están todas dentro del rango, van a tener un peso que va a depender más de la distancia a la muestra, al bloque, perdón. Entonces vemos, ¿no? Variaciones en el modelo de variograma afectan los pesos que vamos a usar, que se le va a asignar a las muestras, ¿no? En general, esto se refiere más a variaciones relativamente grandes. Vamos a ver después que pequeñas variaciones en el variograma en general no tienen efecto muy grande, ¿no? Los resultados en general son relativamente insensibles a cambios en el variograma, ¿no? Si usamos un rango de 300 o 310, los pesos van a ser prácticamente los mismos, ¿no? Los resultados de Kriging son relativamente insensibles a pequeños cambios en el variograma. Obviamente, ¿no? Si estamos con un efecto Pepita de 0.1, vamos a obtener resultados completamente distintos con un efecto Pepita de 0.9, ¿no? Porque ya ese es un cambio significativo. Pero de 0.1, 0.12 es lo mismo, ¿no? Van a ver, ustedes pueden hacer ese cálculo y van a obtener resultados muy similares, ¿no? Eso, de repente, si quieren, lo podemos hacer con SBK, eso es calcular rápidamente. Podemos ver que los resultados son en general relativamente insensibles a pequeños cambios en el variograma. Eso en verdad es bueno para nosotros, porque pequeños, no, que el modelo lo habíamos modelado, no, que debía haber sido modelado así, pero lo hemos hecho un poquito más acá, al final no le hace. Pequeñas diferencias en el modelo, que de repente el rango debía haber sido un poquito más allá, lo hemos hecho muy corto, muy largo, o el SIL de la segunda estructura debe ser un poquito más alto. Esos pequeños detalles no le hacen. Obviamente, de nuevo lo mismo, ¿no? Si el efecto Pepita debió haber sido mucho más alto, o el rango debe haber sido la mitad, entonces ahí ya estamos hablando de cambios significativos. Eso sí puede tener efectos importantes, especialmente en algunos bloques, ¿no? Pero en general, pequeños cambios en el modelo de variograma no van a resultar en cambios muy significativos en los valores estimados. Para terminar, en resumen, Kriging es un buen estimador porque escoge los pesos en función a la correlación espacial definida por el variograma, la distribución espacial de las muestras entre sí, distribución espacial de las muestras con respecto al bloque y también el tamaño del bloque, ¿no? Aunque el tamaño del bloque no entra para el cálculo de los pesos, entra al momento del cálculo de la minimización de la varianza de estimación. Entonces, sí, eso es. Entonces ahora vamos a pasar a ver, ya teóricamente ya hemos visto los aspectos principales teóricos de cómo se estima la varianza de estimación, los pesos del Kriging, ¿no? Hemos visto más que todo nosotros cómo lo último que hemos visto es cómo se calculan los pesos para Ordinary Kriging. Para Simple Kriging es muy similar, no valía la pena estar explicando algo, iba a ser prácticamente repetir casi lo mismo, las diferencias son mínimas, ¿no? Lo importante era entender el concepto más que aprenderse de memoria las fórmulas. Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos misceláneos del Kriging, ¿no? Uno de los aspectos importantes es producto de esto de que los pesos que se asignan a las muestras dependen de la distancia entre las muestras, es lo que se llama el screening effect. ¿Qué significa el screening effect? Que si tienes unas muestras juntas entre sí,
el peso prácticamente entre las dos se divide entre esas. Y en especial, el screening effect se refiere más que todo cuando tienes una muestra que está entre esa muestra y el punto interpolar. Esa muestra que está entre la otra muestra y el punto interpolar causa que como que el bloque ya no la vea esa muestra, y eso hace que el peso de la muestra que está detrás sea menor que la distancia correspondiente. Este es un caso hipotético, ¿no? Tenemos aquí 2, 4, 6, 7 muestras, queremos interpolar este punto y es un variograma isotrópico, ¿no? Entonces teóricamente todas las muestras deberían tener, mejor dicho, el peso solo debería depender de la distancia, ¿no? Estos son los números grandes, son los valores, los números entre paréntesis son los pesos, ¿no? La muestra número 6 está más cerca al punto interpolar que la muestra número 7, pero el peso de la muestra número 6 es menor que el peso de la número 7. ¿Por qué? Porque la muestra 5 está entre la 6 y el punto interpolar. El hecho de que la número 5 esté aquí causa que esta muestra sea redundante, su peso ya no es tan importante, entonces le asignan un menor peso del que correspondería. Algo similar pasa un poco con esta, ¿no? Esta muestra está mucho más cerca que esta, pero como tiene esta muestra que está más o menos cercana, esto ya vuelve a esta muestra un poco redundante. Esa redundancia hace que esta muestra ya no vaya a obtener tanto peso como correspondería por la distancia. Igual, aquí estas dos, ¿no? Aunque esta muestra recibió mucho más peso que esta, es en parte porque esta está un poco más cerca a este punto que esta, ¿no? Entonces, en general el screening effect se define de que en zonas con abundantes muestras cercanas al bloque filtran el efecto de las muestras más lejanas, ¿no? Entonces eso hace que las muestras más lejanas, especialmente muestras que están directamente detrás de otras muestras, se vuelvan redundantes. El efecto, o sea, qué tan fuerte se va a ver eso, va a ser en cierta manera proporcional a la continuidad del variograma. Si el variograma es discontinuo, si el variograma es muy continuo, este efecto es más alto. O sea, las muestras más cercanas van a causar que las muestras atrás tengan un peso bajo. Si el variograma es discontinuo, para decir el rango es corto, el efecto de Pepita es alto, el efecto va a ser menor, ¿no? En el caso hipotético, teórico de que sea efecto de Pepita puro, todas las muestras tendrían el mismo peso, ¿no? Ahí ya no hay screening effect. Todas las muestras reciben exactamente el mismo peso. Mientras más continuo sea el variograma, más importancia va a tener el screening effect, ¿no? Entonces, esto es más que todo para que ustedes entiendan qué está pasando, ¿no? No es ningún problema, no causa problemas. Es en cierta manera la idea de Kriging de que debe tratar de eliminar muestras redundantes o darle menos peso a muestras redundantes. Entonces es bueno para nosotros de esta manera. Una muestra que quizás está un poco más lejos pero está más aislada va a recibir un poco más de peso del que hubiera recibido si no hubiera sido por esa redundancia, ¿no? Entonces esto es simplemente algo que pasa con Kriging. Es bueno que sepan, porque si ustedes lo observan, sepan por qué ocurre, ¿no? De repente ustedes, si corren, por decir, el ellipsoid debug en MindSight, ¿no? Para ver cuáles son los pesos que asignan las muestras que interpolan un bloque, y ven algo como esto, sepan por qué pasó, ¿no? Si no van a pensar, ¿qué pasó? Está funcionando mal MindSight, hay un error. No es error, es un efecto del Kriging. Así funciona el Kriging, ¿no? Otra cosa es también, a veces cuando usted, especialmente con blast holes, ¿no? Tienen un montón de muestras cercanas, ¿no? Es por eso que en blast holes a veces nosotros tratamos de reducir un poco, no usar demasiadas muestras, porque si comenzamos a usar demasiadas muestras, ¿no? En blast holes tenemos un montón de muestras, así, ¿no? Si agarramos demasiadas muestras, las muestras que están después de este círculo van a sufrir del efecto del screening. Entonces
Estas muestras van a tener un peso relativamente menor, prácticamente no van a ser usadas, pero van a causar un montón de problemas, ¿no? Van a duplicar el tamaño de la matriz de Kriging. Entonces, no estás ganando nada, estás haciendo que la interpolación sea más lenta, ¿no? Porque el peso que les va a asignar a estas muestras va a ser muy pequeño. Entonces no ganas nada agarrando demasiadas muestras, más es lo que te complica la vida. Entonces, sabiendo que el efecto del screening effect, lo que tú puedes hacer es limitar, por decir, a 6 muestras, 8 muestras, eso, no, puedes agarrar las muestras del banco superior y agarrar 12 muestras a lo más. De esa manera evitas estar agarrando muestras que no te van a añadir nada al momento de interpolar, y más es lo que van a añadir, van a hacer el proceso más lento al momento de interpolar, ¿no? Entonces es por eso que es bueno conocer que esto pasa, ¿no? Y esto pasa porque así es el Kriging, ¿no? Ese efecto de cómo resuelve las ecuaciones, y en general es importante desde el punto de vista depende de la continuidad del variograma. Otra de las cosas es que si sabemos que nuestro variograma es relativamente discontinuo, entonces no hay problema en usar más muestras, ¿no? En general es mejor porque así podemos obtener mejor promedio, ¿no? En cambio, si nuestro variograma no es es más continuo, entonces no vamos a ganar mucho usando más muestras, porque más que todo son muestras que van a tener un peso relativamente bajo y van a pasar problemas con otras cosas. El nivel control, el problema de las mallas que está pegado a la pared, siempre hay una fila, Ya los FPS. recortes. Ahí material toditos porque están pegaditos, ya no hay ningún efecto, no ayuda. Bueno, te ayudan un poco para definir el efecto de pepita, porque es el sitio donde tienes muestras más pegadas. Pero en general, sí, al momento de la interpolación más es lo que molestan que lo que ayudan. Otro asunto con respecto al Kriging es que el Kriging puede producir pesos negativos, ¿no? En el caso extremo, en general Kriging casi todo el tiempo está produciendo pesos negativos. Lo que pasa es que no se dan cuenta, generalmente solo se dan cuenta cuando los pesos negativos son aplicados a la muestra de alto valor, entonces obtienen un bloque con valores negativos, ¿no? Pero lo cual es normal. Es común, es efecto de nuevo del Kriging, y es efecto cuando tienes screening effect. El screening effect, como vimos anteriormente, lo que hace es que el peso de la muestra que está detrás sea menor. Si el screening effect llevado al extremo, este peso ya no es solo menor, sino es menor que 1, menor que 0, es un peso negativo, ¿no? ¿Y eso en dónde pasa? Eso pasa generalmente como cuando el variograma es bastante continuo. Por ejemplo, el año pasado, o a comienzo de este año, ¿quién tenía a cada rato este problema? Fernando Linares con el fierro, que tiene un variograma bastante continuo, ¿no? Era producto de eso, ¿no? El variograma bastante continuo tiende a producir el screening effect, tiende a producir pesos negativos relativamente fácil, ¿no? Pero en general esto ocurre cuando el variograma es muy continuo y cuando hay muestras muy juntas dentro de un variograma continuo, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? En general, lo recomendable es que es simplemente el valor del bloque, si salió menor que 0, volverlo a 0, o a 0.001, lo que sea. Pero la mayoría de programas tienen opciones para convertir los pesos negativos a 0. Nunca usen esa opción. La mayoría de programas tienen opciones para convertir los pesos negativos a 0. Eso no lo deben usar. ¿Por qué? Porque ustedes están convirtiendo los pesos negativos a 0
El problema es que si convierten los pesos negativos a cero, están eliminando muestras que de repente no deberían eliminar, y aparte eso puede introducir sesgos en su modelo, en cómo están calculados los pesos. Simplemente lo único que deben hacer, la mejor solución, la más adecuada, es simplemente se obtienen bloques con valores negativos, convertir esos valores a cero. El valor del bloque. El valor del bloque, no el valor del peso, el valor del bloque. Ajá. En el caso del fierro, ¿qué dicen? Para Eso, convertir los valores a cero. Pero del bloque. Del bloque, los valores del bloque. Es muy raro, ¿no? Y tienes que tener la mala suerte que justo el valor negativo lo asigne a una muestra que es relativamente de alto valor, ¿no? Y eso causa que el valor sea, ¿no? Porque en muchos de los bloques probablemente también pasaba lo mismo, pero de repente le asignaba peso negativo a una muestra de bajo valor, entonces el valor seguía siendo positivo, entonces no se notaba, ¿no? Solo lo notas en los casos en los cuales el valor final es menor que cero, ¿no? Luego, esto ya lo mencioné anteriormente, los pesos son una función de la forma del variograma, ¿no? Si usamos SILs estandarizados a 1, por decir variograma estandarizado, variograma relativo o correlograma, eso no afecta a los pesos salen correctamente. No hay problema. Por eso es que nosotros usamos correlograma con Sage y ponemos los SILs del correlograma directamente en MySage sin ningún problema, porque el hecho de que el SIL esté estandarizado a 1 no va a causar ningún problema en los pesos. O sea, los pesos van a salir, los pesos y por consiguiente el valor estimado va a salir correcto. Va a salir exactamente lo mismo que si usaran un variograma estandarizado, no estandarizado. No va a afectar. Eso es importante para que sepan que no hay problema, ¿no? Eso va a afectar, tal como les mencioné anteriormente, en el cálculo del variograma de estimación. Como les mencioné anteriormente, el variograma de estimación en general no estima muy bien la real varianza de estimación. La varianza de estimación de Kriging no estima la varianza de errores real. Entonces, por eso, como se sabe de eso, en general la varianza de estimación de Kriging ya no se usa mucho, ¿no? Antiguamente le daban bastante importancia a la varianza de estimación, ¿no? Lo usaban bastante, incluso a veces lo usaban para clasificar bloques, lo usaban, pero con el tiempo la gente se ha dado cuenta que la varianza de Kriging no es tan útil como se pensaba, entonces cada vez se usa menos. Nosotros en general igual cuando interpolamos la calculamos, pero alguna vez la hemos usado. no lo usamos, ¿no? Entonces tiene sus usos en ciertos casos especiales, por ejemplo cuando tratamos de calcular el límite de confianza para cálculos para clasificación de recursos, pero en general en lo que es interpolación común y corriente
la variancia de estimación no lo usamos. Es por eso que en general no hay ningún problema en usar el correlograma. No, lo único que afecta es la variancia de estimación. La variancia de estimación no lo usamos, entonces no hay problema. Las propiedades del clima. ¿Qué pasa con el efecto de Pepita? A mayor efecto de Pepita, mayor smoothing. ¿Qué quiere decir? Asigna pesos más parecidos entre sí a todas las muestras. En el caso extremo, si tenemos efecto de Pepita puro, a todas las muestras le va a asignar el mismo peso, ¿no? En cambio, en el otro lado, si el efecto de Pepita es pequeño, entonces todo va a depender de la distancia de las muestras a los bloques, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cuál es el efecto de Pepita en cuanto a los pesos que resultan en las muestras. Luego, la forma del variograma. A menor pendiente cerca al origen, mayor peso a las muestras cercanas al bloque. Y esto está relacionado con la continuidad, ¿no? Tenemos dos variogramas, uno así y uno así, ¿no? Este que tiene mayor pendiente va a asignar menor pesos a las muestras cercanas al bloque que este, ¿no? Lo que podemos... No, un dato. Primero vemos el siguiente. Y a mayor rango, más pesos a las muestras cercanas al bloque. Lo que nosotros podemos ver es como una variación casi continua entre un variograma así, un variograma así, un variograma que hace así y el efecto de Pepita. En el efecto de Pepita se asigna peso igual a todas las muestras. A medida que esto va incrementando, vamos aumentando más el peso a la muestra más cercana. Y mientras más continuo es nuestro variograma, más peso le vamos a asignar a la muestra más cercana, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un variograma con un rango bien largo, ese variograma con un rango bien largo va a causar que cuando interpolemos, las muestras más cercanas al bloque son las que van a tener más peso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tenemos un rango bien corto, va a tender a dar pesos muy similares a todas las muestras. O si un rango es tan corto que la mayoría de nuestras muestras, o todas nuestras muestras, por ejemplo, un rango de 5 metros, por exagerar, la mayoría de las muestras siempre van a estar más allá de 5 metros de un bloque, solo al menos cuando corta el tablado del bloque y nada más, ¿no? En el resto de casos siempre va a estar más en el rango. Entonces, en casi todos los casos, por más que tiene un rango de 5, es para efectos prácticos un efecto de Pepita puro, ¿no? En casi todos los casos las muestras van a estar más allá del rango, le va a asignar a todas las muestras el mismo peso, ¿no? Entonces, es por eso hay que tener cuidado de no asignar, de tener cuidado de no sobreestimar el efecto de Pepita, y también con rangos muy pequeños hay que chequear que realmente se justifique usar esos rangos muy pequeños, ¿no? Porque esos rangos muy pequeños pueden hacer que nuestro modelo sea muy suavizado, ¿no? Esté asignando el mismo peso a todas las muestras y vamos a obtener un resultado demasiado suavizado. Entonces siempre hay que chequear, ¿no? Y hay que saber cuál es el efecto, ¿no? Tenemos un rango bien continuo, entonces va a dar más peso a las muestras cercanas, entonces nuestro variograma va a salir más variable, ¿no? Porque va a asignarle más peso a las muestras cercanas a cada bloque. En cambio, cuando el variograma tiene rango corto o bastante efecto de Pepita, ¿no? Va a haber poca variabilidad en nuestros bloques, ¿no? Casi todos los bloques van a tener valores muy parecidos, va a ser suavemente cambiar de valores altos a valores bajos. Ahí terminamos con todo lo que es ordinary kriging y simple kriging por el momento. Después hay algunas cosas más. Antes de ver algunos aspectos prácticos, vamos a ver primero otros tipos de kriging, ¿no? Vamos a tratar de terminar primero con los aspectos teóricos, después ya pasamos a los aspectos prácticos. Vamos a ver 3 tipos más de kriging. Uno es
Local Anisotropy Kriging, LK, que es el que se usa aquí en Altamina para, por ejemplo, para el modelo de recursos en arsénico, para el modelo de control, para todos los elementos, la mayoría, ¿no? Indicator Kriging, que nosotros usamos para el modelo de recursos, para en los solubles, lo usamos en arsénico y en plomo. ¿Arsénico? Bueno, arsénico en plomo en general. Multiple Indicator Kriging, que es una modificación del Indicator Kriging, ese no lo usamos acá, pero es muy común en otros sitios, ¿no? Después vamos a ver. Vamos a primero explicar cada uno de estos, ver para qué se usa, en qué condiciones, por qué se usa, y tratar de entender, ¿no? cuáles son las diferencias entre ellos y Ordinary Kriging. Primero vamos a comenzar con LK. LK básicamente es una variación de Ordinary Kriging, ¿no? Bueno, Ordinary Kriging es Simple Kriging, tú usas cualquiera de los dos. Es una variación de Ordinary Kriging, usa variables normales tales como son, no usan indicadores o nada, sino, bueno, podría ir indicadores, pero no hacen ninguna transformación de por sí de datos. Si hacemos la transformación lo podemos hacer antes de LK, pero en general el principio es relativamente sencillo, ¿no? Y básicamente lo que hace es para cada bloque prueba distintos tipos de elipsoides que tienen distintas orientaciones y distintas anisotropías, ¿no? Entonces, por decir, prueba un elipsoide con esta anisotropía en ese sentido y luego prueba en, no me acuerdo ahorita cuántos sentidos más, ¿no? Cuántas orientaciones más. Prueba distintos elipsoides con la misma anisotropía y luego prueba con distintas anisotropías. Lo que hace es, cada vez que prueba con uno de estos elipsoides, agarra el elipsoide y captura todos los compósitos que caen dentro de ese elipsoide y que cumplen cierta condición, ¿no? Por ejemplo, nosotros definimos que sean del tipo roca tal, del dominio tal, lo que sea, ¿no? Nosotros, igual que cuando hacemos Ordinary Kriging, nosotros filtramos en función del tipo de roca, en función del dominio, lo que sea que nosotros queremos. Agarra todos los compósitos que cumplen esa condición dentro de eso, con una anisotropía, luego otra anisotropía, entonces prueba toda una serie de anisotropías y orientaciones espaciales, ¿no? Y en cada una de esas captura un cierto número de compósitos y les calcula el CB de las leyes, ¿no? Tiene las leyes de los compósitos, le puede calcular la media, le calcula la desviación estándar y calcula el CB para cada uno de esos. Y luego al final selecciona el elipsoide que le dé el CB menor, minimiza el CB que tenga el menor valor. ¿Qué quiere decir el elipsoide que tenga el menor CB? Es el elipsoide en el cual los valores son más similares entre sí, ¿no? Utiliza el CB porque, especialmente en zonas en que las leyes pueden variar, dependiendo cómo se oriente, la media puede ser distinta así o así. Entonces, si solo compara la desviación estándar, por decir, ¿no? No sería una buena comparación. Por eso que estandariza la desviación estándar o la varianza, no, podría usar la varianza también, ¿no? Pero en vez de usar la varianza, usa la desviación estándar y la estandariza entre la media de tal forma que pueda comparar distintas poblaciones. Porque cada uno de estos está agarrando distintos números distintos compósitos, las medias pueden ser distintas. Lo que quiere es encontrar en qué elipsoide encuentra los compósitos más parecidos entre sí. Esa es la idea del LK, encontrar para este bloque en qué orientación puede encontrar compósitos más parecidos entre sí. Esa es la dirección de mayor continuidad centrada en este elipsoide, en este compósito, en este bloque.
O sea, el objetivo del LK es encontrar cuál es el elipsoide, ¿no?, con una cierta orientación y anisotropía que identifique la mayor continuidad centrada en ese bloque. La forma como lo hace esto, LK tiene un archivo donde están definidos toda una serie de orientaciones y anisotropías, y cada uno está asignado un código, un número, ¿no? Te prueba todas esas orientaciones y encuentra el código del elipsoide que minimiza el CB. Luego ese código lo almacena en el bloque. Y así, una vez que ha encontrado el código para ese bloque, pasa al siguiente bloque. Entonces, al final de terminar esta primera etapa, cada bloque tiene un código que corresponde al elipsoide que tenga la orientación para ese bloque, la orientación y anisotropía que defina una mayor continuidad de las leyes centradas en ese bloque, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, una vez que termina que hace esto para un bloque, hace lo mismo para el siguiente bloque y así sucesivamente para todo el modelo. Esta es la parte que generalmente demora un montón, no es la parte más difícil. No difícil, sino demora, ¿no? Porque tiene que ver muchos bloques, a veces dependiendo del tamaño del elipsoide, a veces agarra más de 1000 compósitos, ¿no? Y tiene que estar comparando, calculando el CV en distintas orientaciones, ¿no? Son 200 y tantas posibles combinaciones de orientaciones y tiene que calcular las 200 y tantas combinaciones para cada bloque, porque no hay algo teórico que te diga, allá, si he probado el siguiente orientación ya no la tengo que probar. No, tiene que probar con las 200 y tantas de todas maneras. ¿Las orientaciones están dadas por default? O sea... Sí, ya están definidas por default. La idea es prueba en todas las orientaciones en el espacio. Para cada bloquecito. Para cada bloque. No, la idea es no asume ninguna dirección preferencial. ¿Cómo define sus parámetros de la elipsoide? Lo único que nosotros definimos es cuál es ¿Tamaño bloque? el rango máximo del elipsoide, ¿no? Entonces, nosotros decimos que este rango máximo sea 100 metros. Entonces, el rango máximo siempre va a ser 100 metros. Entonces, en una de esas pruebas, primero con una anisotropía 1, el rango mínimo, el rango medio, todos son 100 metros, en una esfera. No, esa es una prueba. Luego, una anisotropía, este es 100 y el otro es 50. Y luego, entonces, con 100 y 50, y prueba en todas las direcciones. Con 100 y 30, en todas las direcciones, así, ¿no? No me acuerdo ahorita cuáles son todas las combinaciones que hace, pero en total son 230 combinaciones, o 270, no me acuerdo ahorita el número exacto, de que es combinaciones de anisotropías y posibles direcciones en el espacio, ¿no? Entonces, lo que pasa, no prueba en todas las direcciones exactamente porque asume que hay evita tener traslape, así que prueba creo que cada 15 grados, ¿no? O algo así, cada 10 o 15 grados en azimut. Claro, y regresa todo esa data, ¿no? Claro, y no necesita, como es simétrico, no necesita probar 360, ¿no? Basta con que pruebe hasta 180 y ya es suficiente, y incluso 180 no, 170 o 165, ¿no? Entonces con eso minimiza el número de orientaciones que tiene, pero igual, como está mirando tanto posibles anisotropías como orientaciones, en total son 270 posibilidades que prueba para cada bloque, ¿no? Y agarra todos los compósitos que caen dentro de ese elipsoide y le calcula el CB a esos compósitos. Y al final, la orientación que haya obtenido el CB menor, esa es la orientación que escoge para el bloque específico. No necesito valorama. No. O sea que un bloque puede tener una orientación de esta manera, el bloque que está a su costado puede estar así. Sí. Una pregunta, y en el caso de un blast, ¿cómo funciona? Es exactamente lo mismo, porque recuerda, está centrado en bloques, no, y simplemente mira blastholes, no a compósitos, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es centrar en el bloque y selecciona. Lo único que se hace es escoge esta dirección, la dirección del rango del eje máximo. Ahí sí está limitado a un banco y No necesariamente. hacia abajo, por arriba no tiene nada, ¿sí?
¿Con los datos anteriores va a trabajar? En el modelo de recursos también, mira para arriba, para abajo. Claro. Mira todos los datos que existan dentro de ese elipsoide. Y le calcula, minimiza el CV dentro del elipsoide. Y guarda la orientación, que es, lo guarda como un código que ya está seleccionado para ese bloque, ¿no? Y así para todos los bloques. En 3D, sí. Son en 3D. El segundo paso es el más sencillo, simplemente ya tiene definido el elipsoide. Lo único que hace es, usa ese elipsoide para seleccionar los compósitos que quiero interpolar y los interpola. Así de simple, ¿no? O sea, simplemente, una vez que ya guardó todos los códigos para todos los bloques, luego regresa a este bloque y busca, allá, ¿qué código es? Este código corresponde a esta orientación y esta anisotropía, orienta el elipsoide de esta manera, ¿no? Y con el máximo rango que le hemos definido, busca qué compósitos hay, selecciona el número de compósitos en función del número de compósitos que hemos definido, ¿no? Por decir, máximo de 8, máximo de 10, dependiendo de cómo que hayamos, igual que en cualquier CRIG. Y escoge los que están más cercanos al bloque dentro de ese elipsoide, los interpola usando esos compósitos, ¿no? O sea, pues ordinary CRIG, pero eso es simple CRIG. No hay... Es local, prácticamente, ¿no? ¿Ah? Es casi local, normal. Por eso, o sea, la gran diferencia, al momento de criar, la gran diferencia entre LAK y ordinary CRIG normal es que el elipsoide de búsqueda varía para cada bloque. En vez de tener el mismo elipsoide dentro del mismo dominio para todos los bloques, aquí la orientación y anisotropía del elipsoide de búsqueda varía para cada bloque. Pero ahí empieza a aplicar el ordinary CRIG. Claro, simplemente escoge los compósitos y les aplica el ordinary CRIG en función de los compósitos que escogió dentro de ese elipsoide, ¿no? Hay una pequeña complicación más, pero ahorita lo vamos a ver primero. Este método en general es bueno cuando hay bastante datos. Por ejemplo, por eso es que se aplica mayormente en Word Control. Mientras más datos hay, está mejor definido, identifica más fácilmente las orientaciones de búsqueda, ¿no? Si hay pocos datos, la variación en el CV se puede definir más a la cantidad de datos que a orientaciones reales de continuidad, ¿no? Entonces, es por eso, por ejemplo, cuando usamos esto para arsénico, generalmente lo usamos en paso 1 y 2 nomás. En paso 3 usamos simple CRIG común y silvestre, ¿no? Y en general necesitamos bastantes datos, y también para que valga la pena necesitamos un depósito en el cual haya variaciones continuas de la dirección principal de mineralización, que es lo que tenemos aquí en Antamina. Si tuviéramos una dirección constante, no por decir como una beta, una dirección constante de mineralización, no tiene sentido usar el LK. O tenemos pocos datos tampoco, porque el LK no va a funcionar muy bien. Para que funcione bien necesita bastantes datos para poder estimar bien el CV. Recuerden, del primer día, para poder estimar bien una estadística necesitamos bastantes datos. Mientras más datos, mejor. Con pocos datos esa estadística no es confiable, ¿no? Y es lo que pasa, es lo que se ha descubierto con el LK, ¿no? El 2005, si no me equivoco, fue la primera vez que se usó el LK, y se usó hasta paso 3 y se descubrió, ¿no?, que pasaba eso, que en las zonas con pocos datos el LK daba cualquier cosa. Entonces, por eso a partir del 2006 se decidió comenzar a usar LK solo en los pasos 1 y 2, ¿no? En paso 3 ya no, ese es para el modelo de recursos, ¿no? Y cuando ya se implementó en Word Control, ahí no hay problema, pero en Word Control casi siempre hay un montón de datos, ¿no? Pero están más o menos, los datos están asimétricos, porque para abajo no queda. No, pero igual de todas maneras hay un montón de blast holes, ¿no?
No, ese es siempre el problema en Ore Control. No interesa si usas Ordinary Clean normal, siempre solo vas a tener los datos en el nivel o para arriba, ¿no? O sea, siempre hay una asimetría de la información en Ore Control. Es algo que no se puede evitar, ¿no? Y ahí lo hace para todos los elementos, ¿no? No solo para los Sí. por todos. ¿No? Porque la densidad de datos es casi la misma en todos los elementos, ¿no? Entonces, ahí no hay problema con densidad de datos, ¿no? Y la ventaja es que LAK te elimina la necesidad de estar subdividiendo tu dominio en subdominios de acuerdo a la orientación, ¿no? Entonces, una de las complicaciones que nosotros tenemos es que como Antamina es así, ¿no? Tenemos que estar subdividiendo en dominios así, ¿no? Y en eso, en modelo de recursos es un problema, pero no es tanta cosa porque lo podemos hacer. Pero en Ore Control es más complicado estar subdividiendo y tanta cosa, ¿no? En Ore Control el LAK nos evita esta necesidad, ¿no? Porque calcula los elipsoides de búsqueda en cada bloque y los orienta, se puede decir, automáticamente, sin necesidad de estar preocupándonos de cuál es la orientación en esa zona, ¿no? Esa es la gran ventaja del LAK. Una sola dirección, el mismo elipsoide para todos los elementos. Para cada No, es para cada elemento, porque calcula el CB en función de la ley del elemento. Entonces, en un mismo bloque puede tener una orientación dada para fierro o cobre y una orientación diferente para zinc. Que tiene sentido, ¿no? Los elementos tienen distintas orientaciones, ¿no? ¿Es sensible el tamaño del bloque? Por ejemplo, cuando los bloques son más pequeños por un modelo de recursos. No, porque básicamente asume siempre el modelo, o sea, en lo que es la selección de la orientación, en verdad no está asumiendo que es un bloque, asume que es un punto en el espacio, simplemente es donde está centrado el elipsoide, nada más, ¿no? Simplemente lo único que hace, agarra todos los compósitos y les calcula el CB. Entonces, con el LAK, el tamaño del elipsoide es el mismo que en los recursos que en el de Ore Control. No necesariamente, no necesariamente. Tú lo defines. Nosotros uno lo define, ¿no? Entonces tú si tú crees que debes usar tú puedes usar distintos rangos de elipsoide de búsqueda para distintos elementos, por decirlo, ¿no? Es una posibilidad. No sé si se haga así, pero eso es, no hay nada que te obligue a que sea exactamente igual para cada elemento, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas del LAK, lo que lo hace bastante atractivo, especialmente para un despacio de Antamina. ¿Y qué otros elementos te vas a aplicar? Modelo de recursos. Por ejemplo, cobre de repente podría ser. ¿No? Podrían ver, ¿no? Lo que pasa es que LAK añade un grado de complejidad a la interpolación. Entonces, lo que tienes que ver siempre es si ese grado de complejidad que añade LAK justifica la mejora en los resultados que vas a obtener, ¿no? Cobre es relativamente sencillo para interpolar, simplemente los dominios, comparar los tipos de roca y ya, ¿no? Es relativamente sencillo. Yo creo que LAK lo vería más complicado, ¿no? Y el resultado probablemente sería muy similar, no tendrías un resultado mucho mejor, ¿no? Quizás de repente en las zonas de las brechas, ahí de repente quizás obtendría mejores resultados, no sé, pero sería cuestión de probar, ¿no? Pero siempre hay que ver eso, ¿no? O sea, siempre hay que ver si es que se justifica o no usar una herramienta en reemplazo de otra, ¿no? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Una pregunta más acerca del LAK. ¿Y en el modelo mediano plazo se usa algo de eso? LAK. Demora entre Acá los elementos. 18 y 24 horas por elemento. ¿Pero que en un bloque de cuánto? ¿10 por 10? 5 por 5. Pero solo es seleccionado dentro de 5 bancos por debajo. Claro, sí, sí. O sea, solo 5 millones de bloques, ¿no? ¿Pero es mejor o no? ¿Ah? O sea, es mejor hacerlo de esa manera. Sí, se hizo toda una serie de chequeos, en eso estuvo Ian trabajando casi todo el año. Y al final la respuesta fue que LAK daba mejores resultados que
que usar ordinary clean simple, ¿no? Es por eso que al final se decidió usar LK. Bueno, y la ventaja es que teóricamente el modelo de mediano plazo no es algo que vas a estar corriendo todos los días. Entonces que se demore más de una semana en correr no le hace, ¿no? Cosifica. Creo que más o menos lo que demora una semana en correr todo, ¿no? Y esto, dependiendo también de la máquina. ¿Cómo se corrigió el efecto soporte? ¿Ah? ¿Cómo se corrigió el efecto soporte con Black Hole con los Se asumió que Se asumió. todo lo que hicimos en el reporte? está en el reporte. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. El problema es que el problema es más complicado de lo que parece. El problema que hay es que hay una diferencia entre las leyes de los blast holes y los compósitos. Si las leyes fueran iguales, si no hubiera un bias, ahí se podría asignar un cambio de soporte y poder compensar, ¿no? No, el blast hole tiene un volumen más grande que los drill holes, entonces podemos aplicar un cambio de soporte y hacer eso. Pero el problema era que hay este bias, que es un bias en algunos elementos negativos, en otros positivos. Entonces, tratar de compensar por el soporte iba en general corregir menos que el problema que hay por el bias. Entonces era tratar de corregir un poquito cuando tienes un problema de este tamaño. Entonces al final se decidió no valía la pena estarse preocupando por el asunto del cambio de soporte, porque el problema del bias es algo más grande y el problema del bias no se puede resolver por el momento, entonces lo dejamos como está, ¿no? Pero es algo que de repente en el futuro se va a tener que ver, ¿no? Hay posibles cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente el principal problema es el asunto del bias, entre el sesgo, la diferencia de leyes que se obtiene entre compósitos y blast holes. ¿En los compósitos de cuánto han sido? 15. Okay. O sea, no eran a banco, pero eran 15 muchos. A la longitud del taladro. Sí. No eran a banco. No eran a banco. ¿Y así se quedaba? ¿Así se ha dejado? Sí, así se Mediano plazo, ¿no? Sí, modelo mediano plazo. Podría ser también a banco, ¿no? Podría Podría, sí, pero Pero ahí hay una variación. No, pero a banco no. No, banco con la inyección del taladro en distancia. entonces, ¿alguna pregunta más acerca del LK? ¿Está claro? Hasta aquí estamos claros, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, son dos pasos. El primer paso, escoge cuál es el elipsoide más apropiado para el bloque específico. Y en el segundo paso, simplemente va al bloque, mira, este es el elipsoide que debo usar, usa ese elipsoide, selecciona los compósitos que caen dentro de ese elipsoide, selecciona los n compósitos más cercanos al bloque en función de el máximo que ustedes han dicho, ¿no? Máximo 8, máximo 10, dependiendo de que hayan dicho, y usa esos compósitos para interpolar el valor en el bloque. Así de sencillo, ¿no? Y los interpola usando ya sea ordinary clean o simple clean, dependiendo del gusto del cliente. Ahora, supongo que la prueba que han hecho ha sido primero han hecho una zona, ¿no? Han generado una Sí, zona. sí. No, pues trabajar con los 5 millones de datos era 5 millones de bloques era. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente aspecto de LK. Bueno, este es por ejemplo, cómo salen los orientados los elipsoides en una serie de bloques, ¿no? Son lentejitas. ¿No? Ven, ¿no? Aquí están orientados así, otros así, unos. No, pero ven en general que hay zonas en que más o menos tienen orientaciones similares, ¿no? Otra cosa es que casi siempre no, en las zonas de baja ley tiene una zona casi isotrópica en el centro y luego tienden a tener en los bordes paralelo al borde de la zona, ¿no? A veces tienen orientaciones así. Entonces salen orientaciones que en general se ha visto que más o menos, este es de arsénico es uno de los más complicados porque hay superposición de eventos, tienes orientaciones medias raras, entonces por eso no se ve tan claro. En otros elementos como el cobre, el zinc, ahí se ve más bonito, ¿no?
Pero eso es más o menos cómo salen los elipsoides orientados. Aquí para poderlos ver bien, estos elipsoides están escaleados al tamaño del bloque, ¿no? En verdad los elipsoides son mucho más grandes, ¿no? Claro, solamente la dirección. Pero si los pusiéramos en tamaño real, se sobrepondrían unos sobre otros y no veríamos nada, ¿no? Entonces aquí los elipsoides están escaleados al tamaño del bloque, más que todo para ver, se puede ver claramente la orientación, pero la anisotropía no se ve claramente aquí, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que LK usa dos cosas, no solo es la orientación, sino la anisotropía también va ahí, ¿no? Y los colores están en función de, si no me equivoco, el dominio de arsénico, ¿no? El P-class, ¿no? Creo que azul es P-class 1, verde P-class 2 y rojo es P-class 3 en este caso. Vamos a ver, estos son los de más alta ley, están rodeados de ley media y sale ley baja, ¿no? Ven casi, y eso lo he hecho sin ningún control manual, ¿no? Prácticamente lo he hecho automáticamente, ¿no? Esa es una de las grandes cosas de LK. Ahora pasamos al siguiente aspecto, es LK usa su propia variografía, una variografía distinta a la variografía común y silvestre. Es un poquito complicado de entender, así que van a tener que tratar de entenderlo. Asumamos que se ha agarrado ya se seleccionó cuál es el elipsoide que nos interesa. Una vez que se seleccionó el elipsoide que nos interesa, mira todos los compósitos que están dentro de ese elipsoide. Recuerden, el elipsoide nosotros siempre está definido cuál es la dirección mayor. Nosotros definimos el largo de esa dirección mayor, la orientación de esa dirección mayor va a depender de qué escogió LK, pero LK sabe cuál es la dirección mayor. Luego, para cada compósito, le calcula las coordenadas locales dentro del compósito, dentro del elipsoide, con respecto a los ejes mayor, que es el Y, y el menor, X. También con respecto al eje Z, pero para verlo más fácil, es en dos coordenadas, en plano nomás, le calcula coordenadas locales para ese elipsoide específico, ¿no? Para cada compósito. Entonces, en base a esas coordenadas locales, puede calcular las distancias, ¿no? Si tengo otro compósito acá, con otra distancia, yo puedo calcular la distancia entre estos dos compósitos, el vector H, porque no solo es la distancia, sino la orientación. La orientación ya no con respecto al norte verdadero, sino con respecto al elipsoide principal, que este es el norte ahora. No, en este caso, por ejemplo, si está apuntando para allá, el norte sería para allá, ¿no? Pero en este caso creo que está apuntando para allá, entonces el norte sería para allá. Entonces puede calcular cuáles son los H que corresponden a cada par de datos dentro del bloque. Entonces la gente los tabula de esa manera, le calcula a qué H corresponde cada par de compósitos dentro del elipsoide y cuáles son las diferencias. Luego va al siguiente elipsoide y de nuevo, pero en este caso el siguiente elipsoide ya no está orientado así, va a estar orientado así y va a tener un distinto otro norte y otros compósitos, pero le va a calcular de nuevo las posiciones, las orientaciones en función de las coordenadas locales de ese compósito, y va a calcular los H's, pero los H's en función del norte de ese elipsoide. Pero entonces un H que aquí está orientado así, un H que aquí está orientado así, pueden ser exactamente el mismo H. Esos H son los que los junta. Entonces calcula el elipsoide o la variografía a lo largo de las orientaciones principales bueno, en todas las direcciones, pero en general lo que está haciendo es calcular una variografía en función de las orientaciones preferenciales de orientación. Entonces calcula, te va a dar en función de un norte, sur y este, pero va a corresponder con los nortes, sur y vertical, de norte y este y vertical
de los elipsoides rotados, ¿no? Y una vez que ya tienes todos los pares, ya te puede calcular el parograma. Y eso es lo que hace. Agarra varios datos, así que estoy así. Agarra todos los compósitos, a veces son más de 1000 compósitos dentro de cada elipsoide. Y a veces puede agarrar el mismo elipsoide, no, a veces. Es bien común que agarre el mismo elipsoide, el mismo compósito en distintos elipsoides. Pero este mismo compósito en el elipsoide adyacente va a tener coordenadas distintas, porque son las coordenadas en función del otro elipsoide, ¿no? Lo importante es, solo hace pares de compósitos dentro del mismo elipsoide, no agarra compósito en otro elipsoide, ¿no? Solo pares dentro del mismo elipsoide, ¿no? Y el H está definido para ese elipsoide. Pero ese H, como está definido dentro de este norte del elipsoide, ese norte puede ir variando, pero igual el H, no puede decir norte-sur dentro del elipsoide, aquí puede ser así, aquí puede ser así. Todos los pares norte-sur, que estén separados 10 metros norte-sur, los va a juntar, van a formar el punto en el variograma orientado norte-sur. Y solo hace pares de compósitos dentro del mismo elipsoide. Pero como los elipsoides se pueden traslapar, puede usar el mismo compósito varias veces en distintos elipsoides. Pero en cada elipsoide va a tener distintas coordenadas. Entonces, así obtiene un montón de pares, y esos pares están orientados siempre con la orientación, la mejor orientación que puede variar, ¿no? Entonces, como esa orientación varía en el espacio, puede, en general define mejor los variogramas, porque si es que hay rotaciones en el espacio de la continuidad, el variograma LQ puede tomar eso en consideración y no es afectado tanto como un variograma comunicipestre. Entonces, en general, los variogramas definidos por LK son mucho mejor definidos que los variogramas comunes y silvestres. Entonces, va a generar un archivo que tiene el elipsoide ID, las X, Y, tiene Z también, por el momento lo ignoramos, locales, ¿no? Para cada compósito, ¿no? Este es un compósito, ¿no? Este, por ejemplo, 1, aquí tiene 0, 0, luego el elipsoide 1, también este es 1, 1, y así, luego el elipsoide 2, este es 0, 0, elipsoide 2, 3, 3, ¿no? Entonces, ahora lo que hace es, una vez que ya tiene esta información, calcula los H's, ¿no? Para calcular el H, solo va a calcular H's entre puntos que son del mismo elipsoide. Es en cierta manera equivalente al downhole ID. Solo va a comparar, en el downhole ID solo compara muestras del mismo taladro, aquí solo compara muestras del mismo elipsoide. Pero H's iguales lo juntan. Porque aquí todos son en función de los X, Y que son rotados, ¿no? Aquí ya no le interesa ¿dónde está? Todos están en coordenadas relativas para cada elipsoide. Pero ya aquí simplemente va a calcular, por decir, la diferencia entre este y este, como son del mismo elipsoide, los puede calcular la diferencia, va a calcular el H, si son el mismo H de este, los va a juntar y así. Y es el promedio de esos El promedio de esos anchos, ¿no? Dependiendo de cada dirección. Entonces, básicamente nosotros vamos a obtener un archivo que tenga esta información, lo ponemos en Sage y ahí calculamos el variograma. Pero usamos la opción que usa el elipsoide, no downhole variograma, ahí la opción esa, la del ASMA. Esa es. ¿Alguna pregunta más acerca del EQ o alguna de las cosas que hemos visto hoy día? Guillermo, ¿los elipsoides son todos del mismo tamaño? El rango máximo sí, pero la anisotropía, es decir, el tamaño de los otros
de las otras direcciones relativos al rango máximo. Es decir, por ejemplo, yo fijo que el rango en el eje Y siempre es 100 metros, pero el rango en el eje X puede ser o 100 metros, o 75, o 50, o 30. Creo, no me acuerdo si hay hasta 10, no me acuerdo. O sea, hay distintos grados de anisotropía, ¿no? Entonces, siempre puede ser menor que el Y, pero no puede ser mayor. Siempre el mayor es en el eje Y, igual con el Z. Eso que tú fijas. Tú fijas que el eje Y va a ser un rango dado, un máximo dado, y el tamaño de los X y Z lo ves escoger en función de cuál minimiza el CB, ¿no? Al igual que la orientación. Como en el asunto de antamina, ¿no? Que la orientación no sigue un comportamiento lineal, ¿no? Que la orientación aquí es así, es así, es así. Entonces, este tipo de que la orientación global no es lineal, eso es lo que... Obviamente, en cada bloque asume linealidad, pero de bloque a bloque no, esa es la cosa, ¿no? Como los bloques son relativamente pequeños con referencia al tamaño del depósito en sí, entonces podemos asumir que, o sea, está tomando en cuenta que que la orientación no es lineal, ¿no? Siempre como usas CB y todos los tipos de correlación que hay, siempre nosotros estamos limitados en general a asumir localmente, por lo menos, orientaciones lineales, ¿no? Aquí nosotros estamos asumiendo dentro del elipsoide que la orientación principal es lineal. En general, a distancias pequeñas, especialmente pequeñas relativas al tamaño del depósito, no hay mucho problema con eso, ¿no? Pero no puede asumir elipsoides curvados, ¿no? ¿No? Entonces, la primera es rotación 0, 0, 0, luego tenemos anisotropía de X con Y es 1 y la Z con Y es 1. Entonces, el primero es esférico, ¿no? Ven que X y Z son exactamente del mismo tamaño que Y y con orientación 0. La segunda es X con Y son del mismo tamaño, pero Z es la mitad de X, ¿no? Y luego la tercera es X del mismo tamaño que Y, pero Z es un tercio. Luego tenemos X con la mitad de Y y Z del mismo tamaño que Y, mitad y mitad, mitad y tercio. Luego tercio, 1, tercio, mitad, tercio, tercio. Ahora, la siguiente es con una rotación al 30, y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. Son 746 posibilidades que prueban, ¿no? Distintas rotaciones en Z, X, Y y las distintas anisotropías. 745, porque tiene que eliminar el... Pero ahí, ¿cuánto le has fijado el largo de Y? No, eso le fijas al momento de correr. Al momento de correr, tú escoges cuál es el rango máximo que quieres usar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el... A ver, vamos a ver primero vamos a ver en el T. Este es el Kriging plan para cobre del modelo de mediano plazo. Vamos a ponerle free space, no, son 13 rocas. Entonces, aquí tenemos un grupo que son 3 rocas. El primer grupo es roca 10, 13, nada más. El segundo grupo es 20, 31, 32, 37, y el tercer grupo es 22 y 34. Y luego tenemos el dominio. Aquí es el dominio 1, dominio 2, 3, 4 y 5. Esos son los bancos. Entonces, selecciona el bloque y los compósitos en función de... primero aquí, este es el bloque. Entonces va a seleccionar los bloques en función del tipo de roca, que sean alguno de estos 3. Entonces, esta es la primera corrida, ¿no? Primero selecciona en función de estos 3 tipos de roca el dominio 1, luego los compósitos.
va a agarrar los tipos de roca 1, 10 y 13. Ah, ¿No? Luego, ¿usa OpenSearch? No. El Major Axis, aquí está, 100. Aquí es donde define el tamaño del Major Axis. ¿No? ¿No? Luego, el mínimo número de compósitos 32, el máximo 80. Luego, ahí no me acuerdo. el Y aquí- máximo de taladros, como son los primeros dos bancos, Con un rasgo. no le pone. Ujú, no. Claro. Puede usar cualquier número de taladro si quiere. Y hay dos opciones para correr el LAK, pero en general CB es el que funciona mejor, entonces que siempre se usa CB, no les he explicado el de Linux. Y luego aquí ustedes, si ustedes ponen aquí yes, ahí es donde da la opción para crear, seleccionar los datos va a generar un archivo de datos que se va a usar para calcular el variograma. O sea, no es que va a calcular el variograma, sino que va a crear un archivo de datos para seleccionar el variograma. Si no quieren, que generalmente es el caso, se pone y es similar para cada uno de los, ¿no? de estos. Esto es para correr el primer programa, el programa que define los selectores de búsqueda, que se llama Neighbor. El segundo programa, que es el LAK propiamente dicho, se corre con un archivo muy similar, que es el CUKI table. Como ven, es muy similar al anterior. Igual, aquí, pero no necesariamente las opciones son iguales. ¿no? Aquí Claro, todos. para el primer dominio, este es el dominio 1, agarra todas las rocas y todos los compósitos y usa Simple Kriging. Aquí hay la opción Simple Kriging, uno le puede poner aquí el valor Simple Kriging o obtenerlo del bloque. Como aquí le hemos puesto Y, quiere decir que vamos a obtener Simple Kriging del bloque, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Luego, search type, global o local. Global sería básicamente un ordinary kriging común y silvestre, ¿no? Con el elipsoide de búsqueda orientado en la misma orientación para todo el dominio. Local, ahí es donde usa el LAK, ¿no? Por eso que todos tienen L, que está usando el LAK. Y de nuevo aquí el tamaño del elipsoide no tiene que ser necesariamente del mismo tamaño para cuando defines el elipsoide que cuando haces la búsqueda de datos, ¿no? Pero en general tiene más sentido si es que se hace de esa manera, ¿no? Y aquí le pones 100, luego aquí pones si quieres usar octantes, aquí el número de compósitos que quieres usar, la máxima distancia del compósito. Y aquí los variogramas, ¿no? Esos variogramas que se han definido usando el LAK, ¿no? Hasta el nugget, el SIL de la primera estructura, aquí están los rangos Z, X, Y, los rangos, las rotaciones, y aquí está el SIL de la segunda estructura, los rangos de las segundas estructuras y las rotaciones. Y voilà. Así de sencillo. Entonces, una pregunta más. Hay que borrar. Ah, Ahí corre. el negro. Después vamos a ver cómo salen los elipsoides no tengo ahorita visualizador para el elipsoide, pero puedo mostrarles los códigos, para ver cómo cambian los códigos de los elipsoides de bloque en bloque, ¿no?
Vamos a ver. Por ejemplo, ya, agarramos este bloque. Solo nos interesa, por decir, vamos a ver todos. Vamos a ver. Que casi el fondo de pantalla. Pone gris. Con la gris. Lo pone Que le ponga gris. Cambio color. Ahí está. Siempre es la. Esa vamos a instalar. No, entonces, por ejemplo, aquí no se ve muy claro, mejor hacemos el zoom. No se ve bien, lo que mejor se veía anteriormente. Así. Entonces, aquí podemos ver, estos números corresponden a los códigos de los elipsoides respectivos, ¿no? Entonces vemos que los números son distintos para arsénico, bismuto, cobre, moli y zinc, ¿no? Cada elemento, mira, cada elemento tiene básicamente un elipsoide distinto, ¿no? 516, 324,